Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, visitantes que están ahí por primera vez, enfrente de sus televisores, sus pantallas de teléfono celular, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios que hemos estado siguiendo, titulándose Parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Ahí vamos a empezar con el estudio número 43. En el capítulo 7 de San Lucas. Dice así la palabra del Señor, pero bueno, vamos a orar primeramente, a pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, hacedor de lo visible y lo invisible, Padre Santo, a ti damos la gloria y la honra, Señor. A ti rendimos la alabanza y la adoración porque solo tú eres digno. Mi Dios, en este momento me dispongo a exponer tu palabra, pero no sin antes clamar a ti para pedirte que me des sabiduría, que me des revelación, que me des entendimiento. Padre, para que así pueda yo llevar este mensaje, estas palabras, tu santo evangelio a todos aquellos que te conocen, pero que necesitan este alimento. Para llevar este evangelio a todos aquellos que aún no te conocen, para que puedan alcanzar la salvación. Como dice tu palabra, que a ti te plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del evangelio. Señor, aquí estoy puesto en tus manos. Úsame para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí, a través de esta lectura, vemos cómo el Señor Jesús andaba sanando enfermos, haciendo bien, predicando su palabra. Dice que cuando él entró a Capernaum, dice que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El siervo del centurión que Jesús amaba mucho, dice. Estaban enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo.
y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. O sea, el centurión quería mucho a su siervo, aclaro. Y dice que mandó, cuando oyó hablar de Jesús, le envió a esos ancianos a rogarle que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice que cuando ya estaban no lejos la casa, porque iban para allá con ellos, dice que no estaba lejos, cuando el centurión envía hombres, ¿verdad?, de sus siervos, a decirle que él no era digno de que Jesús entrara a la casa de él, y que ni tan siquiera se halló digno de ir a encontrarlo. Por eso le envió mejor mensajeros. Pero que él solamente dijera la palabra, dice, y mi siervo sanará. Di la palabra, dice, y mi siervo sanará. Y le explica el por qué. Dice, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. Pues sí, era un centurión, tenía 100 soldados a su mando. Y dice, a uno digo ven y viene, a otro digo ve y va, a otro le digo haz esto y lo hace. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de que el centurión solamente dijera, di la palabra y mi siervo sanará. Porque le creía y sabía que Jesús tenía autoridad. Ya habían oído hablar de él. Y por eso Jesús dice que al oír esto se maravilló. Y volviéndose, dijo a la gente, o sea, la gente que lo seguía, volteó atrás a ver a la gente y les dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea que cuando Jesús dijo que ni aún en Israel había hallado esa fe, en ese momento aquel hombre fue salvo por la fe. Por la fe. Porque le había creído su amo, el centurión. Por la fe de su amo en Jesús es que este hombre, este siervo, fue sanado. No fue la fe de su siervo que estaba enfermo. Fue la fe del centurión que amaba mucho a su siervo y le rogó a Jesús que dijera la palabra. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Dice el verso 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos una vez más la compasión de Jesús por la gente cuando sufre. Por compasión a nosotros es que él vino a sacrificar su vida, a dar su sangre. Por compasión a nosotros, porque nos veía cómo éramos destruidos por nuestro adversario el diablo.
cómo nosotros no teníamos poder para defendernos, para vencerlo. Y por esta razón es que Él vino, para darnos poder, para vencer al diablo mismo. Por eso el Señor en otro pasaje dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Primeramente tiene que haber un sometimiento a Dios, y nadie puede someterse a Dios si no ha nacido de nuevo, si no ha recibido el poder del Espíritu Santo. No puede someterse a Dios, porque es el mismo poder del Espíritu Santo el que nos somete a Dios, el que nos hace voluntariamente a nosotros someternos a Dios, por amor a Dios y por amor a Jesús. Entonces aquí vemos cómo llevaban a ese hijo único de esa mujer que era viuda, y Jesús dice que se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se le arrimó y le dijo: no llores. Y enseguida se acercó y tocó al féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Aquí vemos la autoridad del Señor Jesús. Jesús solamente tocó el féretro, y ya después, cuando se pararon, Jesús mismo dio la orden a ese joven que se levantara. Y dice que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Se lo regresó vivo a su madre. ¡Qué tremendo poder de nuestro Dios al cual sirvo! ¡Qué compasión del Señor por aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que padecen! ¡Qué compasión! Aquí vemos cómo se lo entregó a su madre. Y dice que todos tuvieron miedo cuando vieron que se levantó y empezó a hablar. Y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. O sea, unos decían que Jesús era un gran profeta, y otros decían: Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Así andaba nuestro Señor en lugar, de aldea en aldea, sanando a todos aquellos enfermos, a todos aquellos endemoniados, oprimidos por el diablo. Seguimos leyendo, verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí, esto que está hablando Juan, estas palabras que estaba diciendo Juan, yo no puedo comprender cómo es posible que Juan, aquel siervo de Dios en quien reposaba el Espíritu Santo, aquel que reconoció a Jesús en cuanto lo vio que iba a él a medio río, en el río Jordán, donde Juan se encontraba bautizando, ¿cómo es que él iba a ser bautizado por Juan? Y Juan lo reconoció ahí, cuando dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Ahí lo reconoció, y extendiendo la mano le dijo a la multitud que estaba ahí: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es posible que aquí, al oír Juan de todas las maravillas que hacía,
cómo resucitó a ese joven, cómo sanó al enfermo del centurión, cómo hizo todos los estudios pasados que leímos, cómo hizo tantos milagros. Y ahí Juan envía a esos hombres a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea que Juan mismo se encontraba confundido por ver las maravillas de Dios. Él lo reconoció, pero nunca aquilató el poder que él tenía, porque se le hacía imposible cómo resucitaba muertos. Y por eso le hace esa pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y miren la respuesta, la divina respuesta del Señor. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Oigan lo que hizo Jesús en esa misma hora, cuando llegaron aquellos hombres a preguntarle si era él el que había de venir o esperarían a otro. Y cuando vieron ellos todo lo que Jesús hizo, lo que acabamos de leer, que sanó a muchos enfermos de plagas, de espíritus malos y muchos ciegos, y les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, oigan la respuesta que le mandó a Juan: vayan, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¡Qué tremendo! Y a los pobres, dice, es anunciado el evangelio. Esa es la región donde debemos de ir. Primeramente los pobres. Así como López Obrador en México, el presidente que está en México, dice: por el bien de todos, primeramente los pobres. Jesús mismo, cuando mandó a sus discípulos a preguntar, dijo que primeramente a la casa de Israel. Y luego, cuando los envía al mundo, dice: vayan primeramente a los pobres. Y aquí les manda Jesús la respuesta a Juan el Bautista, que le dijeran todo lo que habían visto y oído, que los ciegos ya miraban, los cojos andaban, los leprosos quedaban limpios de la lepra, los sordos ya podían oír, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué es que resucitaba a los muertos Jesús? No a todos, solamente a ciertas personas, como a Lázaro, su grande amigo, hermano de María y de Marta. ¿Cómo lo resucitó? Y aquí vemos cómo resucitó también a este joven hijo de la viuda, y muchos grandes milagros que hizo el Señor. Pero Jesús lo resucitó para testimonio. Se compadeció de la viuda y le resucitó a ese hijo único que tenía, que estaba muerto. Pues ya no tenía quien viera por ella. Y Jesús lo resucitó para gloria de Dios, para testimonio de su grande poder, y por compasión que tuvo a la mujer viuda. Y esa fue la respuesta de Jesús a ellos que se la llevaran a Juan. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Oigan, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque muchos ponen primeramente su religiosidad, y eso no es nuevo. Los fariseos y los saduceos, los escribas, todo eso Jesús les reprochó.
Jesús mismo dijo que los fariseos sabían la palabra, pero la invalidaban al poner como mandamiento tradiciones de hombres. Y por esa razón, ahí es donde está el tropiezo. Ellos tropezaron con la piedra, que es Cristo, la roca. Por eso dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Dónde van a quedar esos testigos de Jehová que tropiezan con Jesús, sobajándolo a cualquier hombre? Incluso le hicieron un libro que le titularon hace varios años, hace como unos 35 años, el hombre más grande de todos los tiempos, refiriéndose a Jesús, pero nunca reconociéndole que es Dios mismo visitando a los hombres. Por eso dice, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, refiriéndose a Juan el Bautista. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí vemos entonces cómo Jesús mismo les habló, les dio a conocer quién era Juan. Que Juan el Bautista lo miraban todo comía miel silvestre, dice, y vestía con pelo su vestuario era de pelo de camello, piel de pelo de camello, dice. Y por eso Jesús les dice: ¿a quién salieron a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? Porque él no tenía vestiduras delicadas. Por eso dijo: esos están en los palacios con el rey. Y aquí les da a saber que Juan era más que un profeta. Era el mensajero era el mensajero de Dios. Delante de tu faz, dice: envío mi mensajero delante de tu faz. De tu faz quiere decir tu cara. Eso quiere decir faz. El cual prepara tu camino delante de ti, preparará. Juan el Bautista venía preparando el camino. Por eso él mismo les decía: después de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Por esto, porque él iba preparando el camino, iba delante de su faz. Y los dice que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer. Pero el más pequeño en el reino de Dios, o sea, el que es nacido del Espíritu, porque el nacido de mujer es carne. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, el más pequeño, cuando nacimos de nuevo, venimos a ser... Porque cuando nacemos de nuevo es cuando entramos al reino de Dios. Y aquí dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Oiga, los pueblos,
todo el pueblo y los publicanos, o sea, los que cobraban los impuestos, cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios y se bautizaron en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, o sea, los maestros, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, desecharon lo que Juan el Bautista les decía y no quisieron bautizarse. El bautismo, como les recuerdo, se le llamaba el bautismo del arrepentimiento. Cuando la persona pasaba al frente a ser bautizado públicamente, era porque estaba dando fe delante de todos de que él estaba arrepentido y se bautizaba. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Aquí vemos cómo ya estaba Jesús explicándoles, ¿verdad?, que todas las personas son comparados a los muchachos que están sentados en la plaza, que dan voces unos a otros. O sea, son personas que no le dan importancia al Señor. A eso los compara a aquellos que conocen la palabra, pero no lo hacen. Solamente lo conocen. Como esos muchachos, dice, sentados en la plaza, que dan voces unos a otros. Les tocamos flauta y no bailaron. O sea, oyeron la música y no bailaron. Y es algo parecido como el oír la palabra de Dios y no escucharla, no retenerla y no ponerla por obra. Eso es desecharla. Y así ha hecho mucha gente, prefiriendo su propia religiosidad antes que obedecer la palabra. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, que eran unos hipócritas, que invalidaban la palabra de Dios poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. O sea, la sabían, pero no la ponían por obra. Y hoy en día todas las religiones saben palabra, no toda la palabra. Saben palabra y no la ponen por obra. Nada más a medias, por parte. Y eso Dios se los va a demandar. Aquellos, claro, aquellos que fueron llamados y no lo hacen. A los que no fueron llamados, no les va a demandar. Los va a justiciar. Les va a dejar caer el peso de la ley. Por eso van a comparecer al trono blanco, al juicio final, para ser juzgados y condenados. Sigue diciendo, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oigan, esto que estaba haciendo este hombre, lo había invitado
a comer y fíjense cómo dice en el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y dice que fue porque le rogó, no nada más lo invitó, no, le estuvo rogando que comiera con él, que fuera, y habiendo él entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces esa mujer, dice que era pecadora, entró y empezó a lavarle los pies, dice, con un frasco de alabastro de perfume. Dice que le empezó a lavar los pies. Y dice que aquel hombre, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. O sea, la mujer estaba arrepentida, le había ungido los pies con ese perfume hacia el alabastro y estaba con lágrimas, dice, rogándole a Jesús. Y las lágrimas, dice, las secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Eso hizo la mujer cuando vio a Jesús. Y este hombre, cuando vio eso, él mismo empezó a murmurar de Jesús, dudando. Dice, si este hombre fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Imagínense, gente hipócrita. Así hay mucha gente que te invita a sus casas, te invita a comer, te invita a algo, pero dentro de sí no está verdaderamente el deseo de invitarte, porque ya que empieza a verte cómo comes, empieza a verte qué haces, dentro de sí empieza a murmurar o a criticarte. Y en cuanto no estás, empieza a hablar con los demás de ti. Hubieran visto cómo comía, bien comelón y puras cosas, empiezan a criticarte. Por eso dice el Señor que si alguno te invita a comer, que vayas y comas, pero que pongas cuchillo a tu garganta. ¿Qué quiere decir? Que no demuestres tu hambre, que llegues y pruebes la comida. Ya si la persona te está rogando, te insiste, tú te vas a dar cuenta si es de verdad de corazón o solamente es de palabra, nada más por no dejar. Entonces, uno tiene que saber bien y fijarse con quién comes, con quién te juntas. Dice la palabra de Dios que las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí vemos cómo este fariseo empezó a murmurar de Jesús. Y Jesús le dijo, una cosa tengo que decirte, Simón. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor, oigan, qué bonito le habla. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. O sea, había un hombre que le debía, 2 personas le debían a ese hombre. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos tenía con qué pagar el dinero que debían, perdonó a ambos. O sea, a los 2 los perdonó. Y luego le dice, el Señor Jesús le dice a Simón, el fariseo, dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Jesús le hace una pregunta a este fariseo. ¿Quién de estos 2 hombres que le fueron perdonados sus deudas amará más al que le perdonó? ¿Quién lo amará más? ¿El que debía 50 o el que debía 500? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le respondió, rectamente has juzgado. O sea, juzgaste bien. Y vuelto a la mujer, Jesús volvió a donde estaba la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer?
entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí vemos cómo Jesús le dijo estas palabras a esta mujer. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos una bonita experiencia que nosotros debemos de aprender de ella. La costumbre judía era que cuando llegaban a una casa, lo primero que hacían, dice, le dan agua para lavarse las manos y para lavarse los pies. ¿Por qué los pies? Porque ellos cuando comían no se sentaban en un comedor, en unas sillas con su grande mesa a comer. No, la tradición judía y hasta la fecha en muchos países orientales comen sentados en alfombra, en el piso, y se sientan con los pies alargados así, sentados, y el otro adelante, y así se acomodan, así se sientan. Por eso es que se lavan los pies, porque echan los pies para allá, y allá va a estar el otro cerca de los pies de este, y otro cerca de los pies de aquel. Y entonces por esa razón es que allí había ido a él ¿a qué? A comer, a una fiesta. Le había rogado que fuera a comer a su casa. Y cuando miró que esta mujer estaba haciendo todo eso, la empezó a murmurar de Jesús, dudando que fuera profeta. Y de hecho Jesús no era profeta. Jesús era y es Dios mismo. Y por eso cuando le hizo este ejemplo de ese acreedor que le debían le debían dinero, les perdonó la cuenta a los dos. ¿Cuál de los dos amaría más? Dice, pues yo creo que al que más le perdonó. Y eso es efectivamente cuando Dios ha llegado a nuestro corazón, cuando nos ha sacado del mundo, de la inmundicia donde vivíamos, es cuando valoramos, es cuando reconocemos, porque nos sacó del mundo. Pero aquellos que son nacidos en hogar cristiano, aquellos que fueron instruidos en la palabra, necesitan nacer de nuevo. Pero ellos, como no se les ha perdonado mucho, porque no lo sacó del mundo, no lo aman al igual. Pero aquel que fue sacado del mundo, aquel que lo levantó del muladar, como dice la Escritura, que él se sentó, nos levantó del muladar para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Esos somos los que más verdaderamente amamos al Señor, porque vemos las grandes maravillas que ha hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros. Es cuando valoramos. Y esta mujer, por eso estaba ahí, le ungió, le besó los pies, le ungió con el perfume y lloraba, y sus lágrimas le lavaban los pies. Y dijo que esa mujer se le había perdonado todos sus pecados y por esa razón estaba haciendo todo eso. Aquí vemos entonces cómo Jesús nos enseña a través de esta escritura
nos enseña claramente qué es lo que debemos de hacer. Seguimos, capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Oigan, aquí Jesús empieza a hablar por parábolas. Jesús andaba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios junto con los 12. Dice que también iban esas mujeres. María se llamaba Magdalena. María era su nombre, que se llamaba Magdalena. Magdalena no es nombre. Le llamaban Magdalena porque era de la ciudad de Magdala. Por eso le decían Magdalena. Pero su nombre era María de Magdala. Y le decían Magdalena, como a uno que nace en México, no le dicen, si no saben su nombre, nada más le dicen, tú mexicano. Le nombran porque es de ese lugar. Y era la tradición en aquellos tiempos, que así nombraban a las personas del lugar de donde eran. A Jesús le conocían como el Nazareno, porque él había nacido en Nazaret. Ahí se había criado en Nazaret. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, en la región de Galilea, porque también le conocían como el Galileo, Nazareno. María, que se llamaba Magdalena, dice, andaban, todas ellas andaban cuando Jesús andaba predicando. Y dice que se juntó una gran multitud y los de cada ciudad venían a él. Les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. A través de esta parábola Jesús nos quiere enseñar muchas cosas. Y dice el verso 9: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ellos tampoco entendían. Y él les dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oiga, aquí está hablando que Jesús hablaba acá que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Aquí está hablando que los que cayó junto al camino son las personas que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra que oyó, para que no crean y se salven. Porque por medio de la palabra es que nosotros creemos. La palabra nos convence y empezamos a creer, que también se le conoce como fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces aquí dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Son los de junto al camino. Los de sobre la piedra
son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, son aquellas personas, los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No echan raíces. ¿Por qué? Porque cayeron junto a la piedra, sobre la piedra, perdón. O sea, sobre la piedra. ¿Qué van a poder echar raíz? Quiere decir que esas personas oyen la palabra, pero ponen duro su corazón y por eso la palabra no puede echar raíz en ella. Les gusta, creen por un poquito tiempo, pero cuando vienen los problemas, las pruebas, entonces se apartan. Los que cayeron sobre la roca, sobre la piedra. La que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, estos son los que se dicen cristianos, oyeron la palabra, pero creyeron, pero se van y son ahogados por los afanes y las riquezas. O sea, no se adentran, no se limpian para que estén puros, santificados. Santificados, digo santificados porque la palabra santificar es apartar del mal. Y nosotros, el que nos puede apartar del mal solamente es la palabra de Jesús. Esa es la que nos santifica. O sea, que nos aparta del mal. Lo vamos a leer. Se encuentra en Juan, capítulo 17 y verso 17. Miren lo que dice. Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la palabra es la verdad. Y esa es la que nos santifica, la palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Es la verdad. O sea, es Cristo mismo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es Jesús mismo. Por eso dice que esos son los que cayeron entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, nada más se la pasan como si fuera un club, haciendo retiros haciendo viajes que para conocer y todo eso. O sea, tomándolo como un club. Yo no digo que sea malo, pero cuando tú dejas de predicarles la palabra, cuando te enfocas solamente en sacarlos del templo, sacarlos por allá, en disfrutar en los deseos de la carne, pero no verdaderamente les enseñas a dar lo que ya recibieron. Como dice el Señor: de gracia recibiste, da también de gracia. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, debemos de predicar a Cristo, debemos de testificar a Cristo. Y si no lo hacemos así, es porque verdaderamente Cristo no está en nosotros. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El que está lleno de Cristo siempre va a hablar de Cristo. Entonces, esos son los que cayeron entre espinos. O sea, que nomás les gusta ser cristianos, pero se van a las fiestas y disfrutan aquí y allá y nunca llevan fruto para el Señor. Nunca. Muchos, solamente ellos saben que son cristianos, porque con los que conviven, con los que se frecuentan, ni tan siquiera les han testificado que son cristianos. Dice el verso 15: mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oiga,
qué importante es retener la palabra en nuestra mente, porque esa es la que nos va a santificar y la que nos va a dar el poder para poder llevar mucho fruto. Para poder llevar mucho fruto. Entonces es aquí donde nosotros debemos de estar siempre atentos a la palabra para que podamos llevar mucho fruto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el estudio número 43 o 42. Es el 43. Vamos a dejarlo aquí. Y es el deseo de mi corazón que Dios te hable a través de su palabra y que esta palabra la puedas retener en tu mente para que pueda llevar mucho fruto. Si no tenemos la palabra en nuestra mente, no vamos a poder vivir en santidad y mucho menos vamos a poder llevar el fruto que el Señor demanda de nosotros. Que Dios les bendiga y espero que hayan entendido. Y si tienen alguna duda, llámenme, pónganme algún comentario. Si tienes alguna duda o alguna pregunta que quieras hacerme, con gusto atenderé tu llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.